estamos en compañía de Atahualpa Oviedo Freire. Él es el autor del libro Summa Causae versus Buen Vivir y queremos conversar. Muchas gracias, Atahualpa, por recibirnos y por brindarnos tu tiempo para conversar de algunos aspectos de la cosmovivencia andina. Con el permiso de los abuelos, de nuestros antepasados, de todos quienes nos han precedido, pidiendo siempre la intervención, la participación de todas las fuerzas, de todas las conciencias de la vida, les saludo cariñosamente. Bueno, lo que nos convoca como tema principal es saber qué significa el concepto de Summa Causae. Yo personalmente he preferido definirlo como vivir en armonía o equilibrio, porque eso sintetiza más el concepto o la idea o la propuesta que encierra en el fondo este concepto. Es más, desde muchos maestros, mucha gente considera que es la forma más adecuada, pero como ya se ha oficializado o se ha normalizado en el ámbito intelectual, académico, social como buen vivir, hemos decidido empujarlo y disputar en todo caso su significado, porque ha habido quienes han querido vaciarle y meterle otro contenido desde gente que viene desde la izquierda, desde el marxismo, y otras corrientes que han querido desvirtuar, deformar o introducir una serie de conceptos que no necesariamente se ajustan a las filosofías y conceptos y filosofías milenarias, sino que vienen desde un bagaje que viene desde lo que solemos nosotros decir el eurocentrismo de izquierda. Pues desde ahí hay una forma a través de la cual se ha querido de alguna manera utilizarlo, y como consecuencia ha habido una manipulación, una instrumentalización que ha llevado a confusiones, a desviaciones. Entonces, en ese sentido es que nosotros estamos promoviendo y tratando de explicar qué es este concepto que toma como fuente, como base a lo que llamamos la filosofía andina, que serían todos los principios, los valores, las categorías, las variables que surgen desde las formas milenarias, es decir, que es una construcción de que tiene miles de años y que no es un invento o no es algo que surge como una moda más de la izquierda, la cual ahora quiere aprovechar de toda esta racionalidad de los pueblos andinos para querer cambiarla y modificarla a su conveniencia. Entonces, para nosotros es fundamental entender que es este término summa causae recoge o se inspira en investigaciones que han realizado algunos investigadores europeos, especialmente el caso de un antropólogo francés de apellido Descola, el cual allá por los años 70, 80 del siglo pasado se interna en las comunidades de la Amazonía ecuatoriana y comienza a investigar cuáles serían los conceptos, los sentidos, las formas de interpretar la realidad que vivían estos pueblos. Y cuando les preguntan cómo podrían sintetizar, en qué palabras se podría resumir todo eso que ellos hablan, pues los sintetizaron en la palabra summa causae, desde el quichua, y así hubieron otros que desde el Ashuar o desde el Shuar, es decir, de otras lenguas nativas de la Amazonía, daban su concepción o su forma de resumida en una palabra, y lo interesante es que coincidía que todos lo definían de la misma manera, y ellos, estos antropólogos, lo tradujeron al castellano como buen vivir, y es así que ya se comenzó desde ya ahí a utilizar y a promocionar esta palabra. Pero después de esto fue ya recogido por otros intelectuales, por otros investigadores,
de Perú, de Bolivia, y que lo comenzaron a repotenciar, a revalorizar como una categoría que podría utilizarse como un mecanismo que pueda integrar al pensamiento y a las posibilidades de cambio y de transformación que en este caso venían desde los pueblos originarios como fundamento, como una base, como una estructura que tiene un soporte, por lo tanto fundamentado, que tiene una experiencia acumulada de vida, y eso es lo que nosotros o todos nuestros antepasados en este tiempo, en esta época le denominaríamos como summa causae. Evidentemente se hace referencia a un sistema comunitario, pero para darle un nombre o darle algo mucho más hacia que pueda resumir o que pueda ejemplificar qué es esto del sistema comunitario, tiene que ver con este sentido de vivir en armonía y equilibrio o de un buen vivir que haríamos, hoy hacemos diferencia con lo que sería vivir mejor, que es una propuesta que viene desde Occidente y que muchos la plantean, ¿no? La idea de vivir mejor. Entonces nosotros no nos interesa vivir mejor, sino tener un buen vivir, porque entraríamos en una definición de que entendemos por buen vivir y vivir mejor. O sea, el vivir mejor es como una idea enmarcada dentro del desarrollo, del crecimiento, es decir, estar en un estado exponencial para estar siempre buscando vivir mejor, y jamás se logra ese vivir mejor, porque es como el desarrollo que siempre estás aspirando, queriendo, buscando mucho más, y se vuelve algo interminable, algo ilimitado, que es justamente, son todas las políticas que vienen desde la economía, desde el extractivismo, que nos han conducido justamente a ese estado de ansiedad, desesperación por tener más y querer más y buscar más. Este más y más nos ha llevado al cambio climático, y que la pandemia del coronavirus hoy nos está demostrando, nos está haciendo efectivo de que hay una reacción de la madre tierra, es decir, el momento de afectar, de transgredir, de afectar a todo lo que es el desenvolvimiento ecosistémico. Entonces hay como consecuencia una reacción en donde han saltado virus desde la naturaleza que no han sido controlados por los seres humanos. Es decir, se calcula que hay como 70.000 a 80.000 virus en la naturaleza, porque es parte de la vida, estos virus que existen en toda la madre tierra. Y cuando se comienza a talar los bosques, se comienza a afectar todo el sistema armónico, equilibrado, entonces estos virus pueden saltar o pueden ser tomados por los humanos, y como no corresponden o no se ajustan a nuestra biología, es que puede producirse, en este caso, una afectación, como es el caso del coronavirus, y que nos ha llevado a este momento en donde justamente nos está diciendo, nos está reclamando un nuevo estilo de vida, porque esto nos está diciendo que tienen que vivir de otra manera, y de alguna manera ya estamos viviendo. Hay estas paralizaciones o estas formas nos está conduciendo justamente a cambiar, pero esto simplemente es una puerta de entrada, porque los cambios tienen que ser mucho más profundos, que nos permitan realmente transformar y llevarnos a otro estilo totalmente diferente de vida. Bueno, justamente algo de lo que se plantea mucho en lo que es la filosofía andina con respecto a la salud, hablando del virus, es el equilibrio, la armonía. Entonces, podemos decir que la armonía es un valor importante o fundamental dentro del summa causae. Es el principio fundamental, es la razón de existir o la forma de asumir la vida. Es decir, es la comprensión de que estamos en un cosmos, estamos en un universo que funciona por armonía de complementarios. Esto quiere decir que siempre hay dos fuerzas
que funcionan en la vida y esas dos fuerzas opuestas siempre son complementarias. Entonces, si pensamos en el día, estamos hablando de la noche. Si pensamos en el frío, el calor, el hombre, la mujer, todo, si ustedes piensan en cualquier cosa que existe, todo está funcionando dentro de una relación entre dos fuerzas opuestas complementarias. Entonces, esas dos fuerzas no están peleándose, no están en disputa o en formas de querer anularle al otro, sino que están necesitándose el uno al otro. Es decir, hay una relación de reciprocidad, de correspondencia, de comunión, de interrelación. Todo eso son las categorías de los principios que guían, orientan a la filosofía andina. Es decir, son principios totalmente diferentes a las concepciones eurocéntricas que tienen otras categorías como el éxito, como la lucha de clases, la competencia, la disputa, la anulación del otro, la búsqueda de lo que se llama el tercero excluido. Es decir, una serie de categorías que son las que fundamentan esta sociedad, este sistema, y lo que necesitamos es justamente entrar en esta dinámica que implica retomar, comprender cuáles son las leyes de la madre tierra y del cosmos. Eso significa regresar a la naturaleza, no es solamente el hecho de ir a vivir cerca de bosques o de espacios abiertos o de salir de la ciudad, sino implica comprender cuáles son las normas, los principios, las leyes, los fundamentos que determinan esta forma de vida. Entonces, lo que se hace es reproducir o traducir a una forma humana lo que ha sido establecido o determinado por la vida, sí, por la Madre Tierra y el Padre Sol y toda el cosmos. Ellos son todas las conciencias que han formulado o han determinado o han construido esta forma de vida, y el ser humano que se concibe naturaleza funciona dentro de esa misma continuidad. Pero quienes ya se sintieron superiores o mejores, que en este caso fueron los griegos platónicos, cuando declaran la inferioridad de la naturaleza, es que rompen esta continuidad, esta forma de sentirse parte, y se alejan, y comienza todo este proceso de distancia y diferenciación. Entonces, todo eso, esta forma de vida, es que nos lleva a este momento. Es decir, hay un punto de inicio, hay un punto de quiebre que se produce en cuando se rompe con la naturaleza, y ese momento tiene su desenlace, su clímax, que es el momento que estamos viendo actualmente. Es decir, todo este proceso tiene por lo menos unos 3.000 años desde que se va configurando hasta que se desencadena y llega a su momento cúspide de clímax, en donde estamos actualmente ya en el proceso de desenlace de todo ese recorrido. Y justamente es que ahora nos encontramos nosotros, esta es la humanidad, que estamos enfrentando este proceso de cambio, de salto, que lo anticiparon nuestros antepasados, porque ellos dijeron que después de 500 años habría lo que se decía en una frase: regresará la luz en mitad de la noche. Esta frase representa o nos guía o nos orienta y nos establece de que efectivamente estamos caminando a un retorno de la luz. Entonces se está manifestando de muchas maneras, y tiene que ver con lo que señalábamos anteriormente sobre el renacer de las filosofías originarias, como el Summa Causai y otras que están sucediendo no solamente en Apia Yala, en América Profunda, sino en todo el mundo. Hablemos del Tianxia en la China, o ¿cómo se llama? Bueno, hay una serie de conceptos: el Ubuntu en el África, el Awen en la misma Europa céltica, y otra serie de concepciones, de pensamientos, de racionalidades
originarias, milenarias, que no han perecido porque justamente han guardado consistencia, han guardado interrelación con todos los principios de la Madre Tierra, y es por eso que hoy renacen, resurgen para aportar, para dar guías, luces para este nuevo tiempo. Entonces, esa es lo que nos plantea ahorita el coronavirus, es esta situación en la cual nos encontramos, donde estamos entre la espada y la pared, entre la continuidad de la especie humana o su desaparición. Entonces, ese es el momento que de alguna manera también sería cuando se habló del fin del calendario maya, se estaba hablando del fin de un modo de concebir y de vivir, y que muchos ironizaron y se burlaron y que no daban crédito, pero ya estamos viendo que no era necesariamente que tenía que surgir el 21 de diciembre del 2012, sino que ese era el punto de referencia o la forma de establecer ese punto de quiebre, y que le ha tomado casi 10 años a ese proceso para que se manifieste esto que se llama ahora el coronavirus. Entonces, esto no es simplemente una casualidad o un azar o una coincidencia, sino que es una circunstancia o una desenlace o una consecuencia de una serie de situaciones, y que nos conducen, por lo tanto, a enfrentarnos a una realidad de vida en la cual no está ajustada a una situación armónica, sino por el contrario, estamos enmarcados, atrapados dentro de ese crecimiento, de ese desarrollo exponencial ilimitado, que nos conduce simplemente a afectar, a dañar, a deformar todas las formas naturales, y como consecuencia de todo eso es que ahora estamos en este instante, se nos replantea y reformula todas nuestras concepciones, creencias y valores para asumir la vida de otra manera. Claro, esto va a tomar a su tiempo, porque esta humanidad todavía no está preparada y no tiene todas las condiciones para asimilar, digerir y comprender en su cuerpo, en su corazón, lo que es este mensaje que nos está enviando la Madre Tierra. Pero es la forma como vamos a ir asimilando poco a poco, cuando la gente tome conciencia y se dé cuenta de que esto no era una teoría, una moda o una elucubración, sino que era una sabiduría acumulada que se está expresando, y que por lo tanto nos está hablando, y que nosotros como seres conscientes tenemos la posibilidad de asumir esa posibilidad. Bueno, excelente. Uno de los puntos entonces tiene que ver con que tenemos una ruptura de nuestra relación con la naturaleza. Y en ese sentido, ¿cuál es la concepción de la naturaleza o la forma de relacionarse con la naturaleza que nos enseñan nuestros antepasados? Lo primero a señalar es que todo es en relación. En la filosofía andina o en el pensamiento andino, como dice Choquehuanca, en el pensamiento de nuestros abuelos, lo que establece o determina la condición de una forma de expresión es la relacionalidad. Es decir, yo existo a partir de la relación. Cada uno de nosotros no existe por sí mismo, sino existe a partir de múltiples relaciones que se tienen con múltiples expresiones de vida. Entonces, esa es la base o el fundamento que guía o determina o establece un sentido de vivir. ¿Cuál es el tipo de relación? ¿Cómo yo me relaciono con cada una de las expresiones de vida, con todos los seres que hacen la vida? ¿Cuál es mi tipo de relación? Entonces puede ser una relación económica, puede ser una relación política, puede ser una relación simplemente decorativa, es decir, valorar a la naturaleza por los beneficios que ella me da, y porque esté bonita y le cuido, porque me provee oxígeno o alimentos. Esa sería una visión ecológica, pero lo que desde el mundo andino llamamos es a una relación espiritual, que no quiere decir religiosa.
lo religioso una visión institucional, una visión esquemática, una visión que no tiene que ver con una relación integral, consciente, total, entendiendo a lo divino aquí, en todo lo existente. La religión envía a lo divino fuera de la vida, lo saca de la naturaleza, lo envía a un mundo, a un lugar donde hay un ser en el cual está estableciendo la condición de la divinidad. Desde el mundo andino, lo sagrado está aquí. Vivimos dentro de Dios, todo es Dios, todo tiene una relación sagrada. Por lo tanto, estamos estableciendo siempre relaciones con todas las formas de vida, y cada de esas relaciones son sagradas. Y ahí estamos hablando de espiritual, porque estamos comprendiendo de que lo sagrado es aquello que provee la vida. Cuando hablamos de la divinidad o de Dios, que decimos, ¿quién da la vida? Entonces, ¿quién da la vida para nosotros? Es todas las fuerzas de vida, el sol, la tierra, la lluvia, el agua, las montañas. Todos esos son expresiones, o son seres, o son fuerzas, o son poderes, o son inteligencias, o son conciencias que dan vida. Por lo tanto, si dan vida, son divinos, son sagrados. Entonces tienen esa condición donde todo está poblado de energías que tienen esa cualidad, esa condición. Entonces, cuando entendemos así, cambia la relación. Si entendemos que los demás seres son cosas, son objetos, son mercancías, pues tenemos una relación instrumental, una relación de utilización. Pero si entendemos y vemos a cada expresión, a cada forma de vida como una expresión de una manifestación espiritual que da vida, entonces, ¿qué hacemos? Actos de homenaje, de reconocimiento, de valoración, respeto, ¿sí? Y como consecuencia festejamos, honramos a cada una de esas expresiones de vida. Entonces ya la vida tiene otro sentido, tiene otra posición, tiene otra actitud. Ya no es una actitud de simplemente tomar las cosas, de utilizar las cosas, de verles como objetos para el beneficio exclusivo del hombre. Entonces eso es totalmente una visión completamente diferente que nos establece otro sentido de vivir. Entonces es otra relación, y ya no es una relación de explotación, de acumulación, de capitalización, sino es una relación de cuidado, de protección, de conservación, de respeto, porque entendemos de que dependemos de ellos. Sin ellos nuestra vida no es posible, no podemos existir, no somos nada si es que no hay la posibilidad de todas estas fuerzas que nos sostienen. Nosotros nos debemos a ellos, nosotros por lo tanto somos hijos de ellos, no somos los patrones, los dueños, sino somos hijos, y eso es fundamental comprender en este tiempo, que nosotros tenemos que recuperar la humildad, la sencillez, salir de la arrogancia, de la prepotencia, de creernos que somos superiores, mejores a los demás seres de la vida, y que nos ha conducido a esta sobredimensión de nuestro ego, y como consecuencia a esa actitud de menosprecio, de rechazo a todas estas expresiones de vida. Entonces, la tarea o la misión, el propósito que nos incumbe ahora es reformular nuestra relación. Ahí está la clave. No va a cambiar la sociedad, como dice la izquierda, cuando se termine la explotación del hombre. Se va a acabar este sistema, el capitalismo, la civilización, todo, cuando se acabe la explotación de la naturaleza. Ahí, como consecuencia, ahora se cambiará, habrá una transformación para los seres humanos. Entonces, eso es muy diferente. Eso modifica, eso cambia totalmente la visión que tiene la izquierda, esa visión simplemente clasista, esa visión de querer resolver el problema del trabajo, de la pobreza, o a un nivel económico, cuando lo fundamental es cambiar primero el sentido de lo que entendemos por naturaleza, y después de que tenemos que terminar con toda forma de explotación, de aprovechamiento, de
de manipulación, de afectación. Entonces, cuando logremos modificar la economía, la educación, todo, absolutamente todo va a cambiar. Entonces, eso es así de simple y de profundo, que es increíble que después de tantos años no se pueda comprender esto, que el cambio es como consecuencia de que cambie nuestra relación con la naturaleza, ahí cambia todo lo demás. Y en ese sentido, hay un concepto que está tomado dentro de tu libro, en donde hablas de conciencia andina. ¿Nos podrías como ampliar un poquito ese concepto? Desde una visión eurocéntrica se habla desde una visión, de una cosmovisión, o te hablan desde una razón, o te hablan desde una serie de conceptos que vienen desde el logos, o desde la lógica, es decir, desde una visión racionalista que viene simplemente de las ideas, de los conceptos. Entonces, eso ha perdido el sentido integral que es la conciencia. La conciencia es todas las formas de expresión, de manifestación dentro de un estado de vida. Entonces tiene que ver con el sentimiento, con las emociones, con las sensibilidades, con todas las formas instintivas, con todas las expresiones que nos envuelven, no solamente a los seres humanos, sino a toda la vida. Es decir, no es que simplemente el ser humano es sensible o es inteligente o es pensante, sino que estamos en un mundo, en un cosmos, en una naturaleza, en una madre tierra que es igual a nosotros. Es decir, nosotros simplemente somos una expresión, una manifestación, una forma de cómo es la vida. Entonces, la vida es como nosotros, que tiene todas esas condiciones, esas características. Nosotros no somos una especie aparte, ni somos diferentes, ni somos mejores ni inferiores. Simplemente somos otra célula de este universo. Y este universo tiene esta célula como la forma de expresión humana, pues estamos dentro de un cosmos en esas mismas condiciones. Entonces, esa es la conciencia, entender que hay un multiverso, hay un cosmos que tiene ciertas cualidades, condiciones, categorías, posibilidades, talentos, y esos son iguales a los que los seres humanos. No hay diferencia. Es más, ahora ya se ha ido demostrando cada vez más. Por ejemplo, eh, hablamos de los árboles, hasta hace unos 10 años simplemente eran plantas, pero hoy los biólogos, muchos investigadores, muchos europeos, han logrado demostrar que los árboles piensan, que los árboles sienten, que los árboles se comunican, que los árboles hacen familias, que los árboles pueden establecer unas formas de interrelación para constituir familias. Es más, los científicos nos dicen que los árboles están constituidos de neuronas. A diferencia de nosotros que tenemos neuronas solamente en el cerebro, los árboles lo tienen en todo su cuerpo, lo que quiere decir que todo el árbol es un gran cerebro. Imagínense la diferencia. Otra diferencia con nosotros tenemos solo 5 sentidos, en cambio los árboles tienen 20 sentidos, tienen 15 sentidos más que nosotros. Entonces, ¿qué nos está estableciendo esto? Que si los árboles tienen esas condiciones, esas cualidades, por lo tanto, todo lo demás, es decir, lo que se necesita es simplemente que la ciencia moderna vaya demostrando lo que la sabiduría antigua, la ciencia de nuestros antepasados ya lo sabían. Es decir, cuando, por ejemplo, hoy, si nosotros leemos sobre mecánica cuántica, vamos a simplemente a confirmar o a establecer de que lo que ellos están diciendo no es algo nuevo, no es algo novedoso, es simplemente para nosotros la constatación o la verificación de algo que ya sabíamos. Y eso es lo que está
haciendo esta ciencia, y a eso estamos llegando, donde cada vez hay científicos que van demostrando, aunque ahorita lo presentan como que fueran simplemente cuestiones propias, pero nosotros sabemos que lo que están haciendo es confirmar, verificar algo que ya estaba conocido por los científicos antiguos, por los científicos de los pueblos milenarios, que ellos también lo habían conocido, lo habían demostrado, obviamente a través de otras formas, de otros métodos, de otras metodologías, de otras tecnologías, pero que habían establecido y delimitado todos esos conocimientos, que la ciencia racionalista newtoniano-cartesiana se encargó todo eso de anular, de ironizar y hasta de burlarse, pero que ahora, por el contrario, estamos viendo que cada vez van confirmando, y claro, va a tomar más tiempo para que tengan la humildad de reconocer y de aceptar que eso no es algo nuevo, sino que simplemente es la confirmación de lo que decían los abuelos, los maestros, los sabios de nuestros antepasados, que ellos ya habían llegado a conocer, porque hoy la ciencia moderna lo está demostrando de otra forma y con otros mecanismos. Bien, bueno, con respecto a otros aspectos de lo que es la filosofía dentro de la cosmovivencia andina, haces también una mención a los conceptos opuestos complementarios, de acuerdo a cómo lo contás en tu libro, de Capac Ñan y de Yachak Ñan. ¿Qué significan estos conceptos? ¿Y por qué son opuestos complementarios? Son opuestos porque el uno tiene relación con lo que es la parte emocional, este estado, esta forma que está enmarcado en todo lo que son las emociones, los sentimientos, las sensibilidades, y la otra parte que tiene que ver con lo mental, con, con las ideas, con las teorías, con todas estas formas a través del pensamiento. Es decir, esta complementariedad, si le queremos resumir en castellano, sería la oposición entre el pensamiento y el sentimiento. Pero esta es una oposición complementaria, es decir, se necesita. Pues lo que ha hecho el eurocentrismo es simplemente potencializar el pensamiento, darle a esta categoría como la única, la verdadera, la auténtica, y despreciar, rechazar todo lo que tiene que ver con el sentimiento. Entonces, y justamente lo que ahorita estamos adviniendo es a un reencuentro, y que este sería parte de los retornos, en donde vamos nuevamente recuperando esa interrelación, esa comunión entre el pensamiento y el sentimiento, que implica hablar también dentro de otras categorías entre lo masculino y lo femenino, porque el sentimiento fue asociado con lo femenino y por lo tanto está rechazado, discriminado, menospreciado por la razón. Entonces todo lo que era femenino, todo lo que tenía que ver con esa condición que era asociada también con la madre tierra, es decir, todas estas categorías denominadas femeninas fueron anuladas, fueron tergiversadas o fueron mal interpretadas, y como consecuencia se asoció a la razón con lo masculino, con esta forma en donde el hombre es el que tenía la capacidad, la condición, las posibilidades que le daban la naturaleza, es decir, que simplemente el hombre era el que tenía estas cualidades. Y esto llevó justamente a esa disfuncionalidad en donde se potenció lo masculino, y que tiene que ver con lo que hoy llamamos el patriarcado y el machismo. Es decir, estas categorías que establecieron o se fundamentaron para crear un sistema social en base a determinar que lo superior, lo mejor, lo más grande estaba dentro de una configuración masculina. Por eso es que crean todo dentro de ese paralelismo. Tanto es así que el Dios monoteísta es un Dios hombre, no tiene forma de mujer, y como consecuencia todo lo demás
cumple esa misma condición en todos los órdenes. Entonces, si vemos, todos los ricos son hombres, todos los intelectuales son hombres, las personas que han dirigido los países han sido hombres. Entonces no es un azar, sino que parte de esa condición donde se impone al patriarcado, es decir, a una posición, a una concepción donde se establece que el hombre blanco, rico, heterosexual, universitario, que tienen todas esas categorías, son los que representan lo superior. Entonces, todos los hombres que no se ajusten a esta característica, es decir, si es un hombre negro, es un hombre moreno, es un hombre pobre, es un hombre homosexual, es un hombre sin una formación académica, que no es cristiano, es una espiritualidad andina en nuestro caso. Todos ellos no son considerados, no son valorados, no son respetados. Como consecuencia también las mujeres. Entonces, todo lo que supuestamente no es racional es femenino, incluidas las propias mujeres de los hombres blancos, rubios, heterosexuales, también están envueltos o enmarcados dentro de esta categoría. Es por eso que eliminaron a todas las diosas, porque si había el sentido de que cada manifestación de vida era una expresión de la divinidad, y por lo tanto había expresiones femeninas de esa divinidad, entonces anularon a todas estas formas de relación divino con lo femenino para crear toda esta estructura que le conocemos hoy como patriarcado. Entonces el patriarcado establece una serie de instituciones, una serie de formas a través de las cuales se va creando un estilo de vida. Entonces, todo esto nos lleva y nos determina a este momento. El cuestionamiento justamente es reformular, replantear a todas esas concepciones, a esas visiones, para entrar en una relación complementaria. Entonces, esto implica una revalorización de lo femenino y de todo lo que está condicionado en relación a lo femenino, que son las mujeres, las diosas, la madre tierra, la sensibilidad, la sexualidad, la afectividad, etcétera, etcétera. Entonces, esta que le sintetizamos el pensamiento tiene que entrar en equilibrio con el pensamiento, ¿no? Todo este sentimiento con el pensamiento, cuando encuentre la armonía, el equilibrio, ahí es que estamos en el summa causai, ahí es que estamos en una forma que llamamos buen vivir. Es cuando una sociedad, una familia, una persona ha encontrado el equilibrio, la armonía, al poder establecer esa relación de correspondencia, de reciprocidad entre lo masculino y lo femenino, entre el pensamiento y el sentimiento, y así podríamos hablar de otra serie de categorías que se marcan dentro de esa misma relación y condición. Con respecto a principios andinos, se habla mucho de que, bueno, hay una referencia del Inca Garcilaso de la Vega, y de hecho que toman luego algunas instituciones como principios andinos el Amazúa, el Amaqueya y el Amayuya. No sé si es así, esto es lo correcto, o cuáles son los principios ancestrales verdaderamente. Nosotros consideramos que se hizo una manipulación a partir de los 10 mandamientos, es decir, cuando llegan acá para cristianizar, se encuentran con otros mandamientos, y esos mandamientos había que ajustarlos o acomodarlos para que respondan de alguna manera a las formas cristianas. Entonces aquí se hablaba de otros mandamientos que era lo que decimos el el shungulia, que en quichua quiere decir un solo pensamiento, o perdón, un solo corazón. Shungulia, un solo corazón.
Shuk Maquilla, una sola mano. Shuk Yuyaida, un solo pensamiento. Shuk Yuyaida, un solo pensamiento. Esos eran los tres principios o mandamientos o fundamentos o bases de la filosofía andina. Entonces, para ajustarle, acomodarle a los mandamientos cristianos, buscaron mecanismos que permitan darle un giro. Entonces, en vez de estos tres principios, comenzaron a hablar del Amashu, Amayu y Amaquilla, pero que tiene que ver justamente con lo que dicen los mandamientos cristianos, ¿no? No robar, no mentir, no ser ocioso. Entonces, ¿qué nos está hablando? De un mandamiento que viene de una sociedad que justamente busca criminalizar o busca cuestionar o busca criticar, pero que en el caso de los conquistadores el propósito era decirle al esclavo, al que le había convertido en esclavo, en decirle, no seas ocioso, no me robarás, no, no me mentirás. Entonces era una clara intención eh, de proponerle o imponerle una actitud para su beneficio. Entonces ya no era simplemente una cuestión de, de una cuestión espiritual, de una cuestión ética, sino una cuestión de una moral cristiana con un objetivo y un propósito de que el esclavo vaya a actuar y vaya a corresponder en el propósito, la intención que busca el conquistador, que es simplemente de que tenga mano de obra y esta mano de obra no sea ociosa, no sea vaga. Entonces no es que es un mandamiento de nuestros antepasados porque no había ese sentido, no había esa actitud de querer aprovecharse, utilizar o de querer buscar algún mecanismo para concentrar riqueza. Entonces, no podía haber surgido un principio, un fundamento, un mandamiento dentro de una sociedad comunitaria, dentro de una sociedad de ayuda mutua, de colaboración, en donde había tanta riqueza que ningún cronista habla de que aquí han encontrado pobreza. Si tú revisas y lees a todos los cronistas, ninguno, absolutamente nadie, te habla de pobreza. Dicen muchas barbaridades, muchas cosas absurdas, pero nadie se atreve a decir que aquí encontraron pobreza. Todo lo contrario, había una inmensa riqueza. Tanto es así que las fueron llevando. Tanto es así que escribieron libros como Pedro Cieza de León, que escribe y relata cómo el sistema comunitario, de todas las ventajas, de todas las condiciones y habilidades que establecía este sistema y que generó mucha riqueza, y que esta riqueza estaba repartida y posibilidades de que toda la población pueda beneficiarse de esta riqueza. Habrán habido diferencias, eso es otra cosa, pero nadie puede decir que ha encontrado pobreza, miseria, delincuencia, enfermedades, como era el caso de la Europa de ese tiempo, que justamente era todo eso, porque ellos habían pasado toda una edad media, una época oscurantista, de guerras permanentes, de conquistas, reconquistas, una situación muy difícil, muy compleja, que estableció justamente que emergiera una serie de enfermedades, como tenemos el caso de la viruela, del sarampión, de la sífilis, enfermedades que diezmaron, que acabaron con la población, inclusive la peste bubónica casi acaba con Europa. Entonces, todas estas condiciones, más las guerras que vivieron por más de 1000 años en guerras cruentas, que ellos que lo cuentan la misma historia europea, ¿no? Toda la época de la Inquisición, de las cruzadas, épocas terribles que no se encuentran en ninguna época, o que no se habla en ninguna historia de otros lugares, ¿no? La historia, la Biblia es la historia más cruenta, más terrible en la historia mundial de toda la humanidad. Entonces, toda esa situación de miseria, de pobreza, de delincuencia, de enfermedades,
entonces generó toda esta sociedad, toda esta forma de vida y que les obligó a crear los mandamientos, esos 10 mandamientos que trataban de imponer las clases privilegiadas, los sectores de poder, la iglesia, para justamente controlar y dominar a esa gente pobre y imponen esos mandamientos. Entonces, lo que hacen en el caso nuestro, cuando llegan, imponen los 10, pero buscan también cambiarle nuestros 3 fundamentos, nuestros 3 principios, y lo terminan dándole ese giro, y que lamentablemente ahora algunas gente nuestra, de nuestros pueblos originarios, mismo lo repiten. Incluso en la Constitución de Bolivia está escrito eso, y yo criticado, he dicho, de dónde cómo es posible que no se dé cuenta o no sepa y se haya incorporado en la Constitución de Bolivia esas categorías que no corresponden, que no son realmente de nuestros abuelos, sino que es una imposición desde el cristianismo. Exacto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Atahualpa, nos has dejado un montón para seguir reflexionando y también muchísima claridad en muchos aspectos. Se nota que tenemos que seguir indagando mucho y seguir recordando principalmente, recordando cómo son realmente las cosas y las enseñanzas que nos dejan nuestros antepasados de lo que podemos aprender. Ya no tengo más preguntas. Si hay algún mensaje final que nos quieras dejar para cerrar. Bueno, tenemos una misión, una tarea que cumplir. Nuestros abuelos nos dijeron que después de 500 años habría este renacer, este despertar de todas las tradiciones, sabidurías, conocimientos de los pueblos milenarios, y que tendríamos que tener la capacidad, el talento, la habilidad para seguir tejiendo, para seguir este proceso que iba a estar truncado, o iba a haber un proceso de ruptura por 500 años, pero que teníamos que seguir caminando en este proceso, y por lo tanto teníamos la responsabilidad de iniciar ese nuevo recorrido. Y esa somos nosotros, es la generación que nos ha tocado. Ese es el honor, el privilegio de que nosotros seamos los que estemos viviendo esta etapa, de que estemos viendo el final de un sistema, de un modo, de una forma de vida, de unas formas de concepciones, y al mismo tiempo estemos viendo el renacer, el despertar de algo nuevo, diferente. Entonces, eso tenemos que verlo como algo especial, como un privilegio, como algo que es un regalo de la vida, que nosotros podemos justamente ser los gestores, los iniciadores, los que demos los primeros pasos, y que de hecho ya pues muchos estamos en ese camino. Por lo tanto tenemos que asumir con mayor predisposición, con mayor pujanza este camino. Entiendo que ustedes se inscriben en eso, ustedes están tejiendo, ustedes son parte de los tejedores, de los que están poniendo estos granos y van reconstruyendo, reconfigurando todo este camino. Entonces no me queda más que felicitarles, abrazarles, decirles que estamos caminando, que lindo reencontrarnos, reconocernos, y pues estoy a las órdenes, y ojalá podamos seguir generando caminos, proyectos, formas que nos permitan empujar y esto afianzar de tal manera que podamos cumplir con la tarea, la misión que nos dejaron nuestros antepasados. Un abrazo para todos.